Buenas tardes, jóvenes. ¿Podemos comenzar la clase? Buenas tardes, profesor. Patricia, así que como vamos a dedicar esta clase a contestar todas las preguntas y dudas que ustedes tengan. A ver, jóvenes, estoy a su disposición para cualquier consulta. Si quieren hacer la consulta sencilla y pueden hablarlo bien, y si no, presenta su pantalla y los resolvemos en su propia pantalla. Profesor, buenas tardes. Para presentar mi Excel, por favor. Adelante. Un momento. Wilson, tu micro está apagado. Disculpe, profesor. Ahora sí, si me permite. Tenía una duda respecto al grupo electrógeno en la parte de la selección del mismo generador. Por ejemplo, porque hay varios tipos de generadores y he seleccionado el que trabajaba entre los valores que indicaban, ¿no? Estamos trabajando 230 voltios y este trabaja 380 y 220. Y la potencia del grupo electrógeno, claro, la más cercana a 866, que sería 883. Quería saber si había alguna recomendación o diferencia con seleccionar este grupo electrógeno a otro. Respuesta. Lo que has hecho con ese criterio, eso está bien. La forma de cómo seleccionar, respetando las normas CSE, con 1.2 de factor de ampliación y 0.8 que dice seguramente el catálogo, ahí está, ves, COSFI 0.8, obtienes en este caso el generador comercial de 883, siempre y cuando eso trabaje a temperatura, o sea un trabajo continuo. Si el problema te dice continuo, esa es la solución. Porque si sería el otro un prime, sería pues 105 grados. Y si sería un standby 1140. Sí, profesor, claro, tomamos eso en cuenta, ¿no? El generador que seleccionamos está dentro del grupo que es continuo, que trabaja durante las 24 horas, ¿no? Entonces, está bien el tipo, bueno, el criterio que usé, ¿no? Para seleccionar el generador. Claro, sí, sí. La idea es, mira, anda a la izquierda. Un momento. Fíjate, mira, lo que uno tiene que colorear, yo cuando les doy las clases lo coloreo para que ustedes puedan visualizar. Pero cuando ustedes hacen un trabajo y lo colorean, o sea, le resaltan con un color, entonces cuanto más ahí tendrías que poner el color al grupo electrógeno. O sea, 883 únicamente. ¿Por qué? Porque lo demás son accesorios. O sea, lo que tú estás buscando es la respuesta, el grupo de 883. Entonces, esto de aquí no es necesario que esté. Tendría que ponerla debajo, tipo de trabajo continuo, nada más.
Ok, tipo de trabajo continuo, no prime ni standby porque no lo vas a utilizar. ¿podríamos dejarlo así entonces? Claro, podrías dejarlo así, claro. Ok, Sí. ok, Ahora, perfecto. esa parte de la derecha que colocas ahí 6 terminales, fíjate ahí no ves nada especial y por lo tanto, si yo he puesto un gráfico ahí a un costado, algo así como has puesto tú, es para únicamente llevar la sesión. Pero cuando tú ya lo vas a llevar a un papel ya para presentar tu trabajo, mejor lo escribes, ¿no? Ahí en el Excel lo escribes 6 terminales, la atención y toda la tablita lo escribes. Ok, perfecto. Entonces sus datos en el Excel, debajo pongo simplemente esta tabla donde se están los valores indicados. Y más bien al pie de esa página que has puesto tendrías que colocar, ¿no? La fuente, o sea, ¿cuál es la fuente? ¿Qué marca del grupo electrógeno? ¿Qué tipo de aislamiento va a tener? O Sus sea, algunos datos, otros ok, detalles. ok, ¿Cuántos detalle. RPM? Ahí tienes 4 polos, pero tendrías que ponerlo cuántos RPM vas a tener. Y te falta el tipo de conexión. Ok, perfecto. Un dato más. Eso también lo colocamos debajo de este. Sí, vamos a aprovechar, mira, ¿tienes alguna pregunta? Si no, para aprovechar y poder presentarles una forma profesional de cómo se eligen los grupos. Uno de mis compañeros debe tener alguna duda, por favor, del A grupo. ver, claro. Profesor, disculpe, entonces, la diferencia entre escoger de 12 terminales o 6 terminales, usted dice que tiene que ser el más cercano a lo que nos ha salido de la potencia, ¿verdad? De No, la 800 conexión. 56. Patricia, primero hay que definir la conexión. ¿Qué tipo de conexión va a tener el grupo electrógeno? Porque has visto en la selección, tú tienes delta, zigzag, estrella, doble estrella, etcétera. Entonces, tienes 6 terminales, de hecho, la conexión es estrella. Ahora, ¿qué obtienes con 6 terminales? Con conexión estrella, te vale como si tuvieses 3 terminales en la salida. No te beneficia en nada. En cambio, si tú tienes 9 terminales, ya te beneficia, porque 9 terminales no puedes trabajar en 380. O sea, por eso ahorita le voy a presentar una lámina donde tú puedes comprarte un grupo electrógeno para que trabajes en 280, en 220 o en 230, entre 400 y 460. Ok, profesor. Sí, cada vez que uno compra un grupo electrógeno tiene que ser multiuso, ¿no? O sea, puedes utilizarlo en 2 o 3 niveles de tensión. Pregunten, jóvenes, yo estoy acá para absorber sus preguntas. Cualquier pregunta que ustedes lo hagan, lo analizamos y salimos de dudas. Profesor, dijo de 9 terminales, ¿cierto? Claro, 9 terminales, ¿por qué? Porque la estrella interna, o sea, la parte de abajo, tendrías ahí 10, 11 y 12 ya fijos, soldados, como uno solo. Y entonces para arriba podrías poner 220 y 440 o 230 y 460. Ahí tienes para hacer 2 tensiones. ¿De acuerdo? Y entonces cuando tú dices 380, 220 es otro tipo de diseño. Pero si tú le pides 12 terminales, con 12 terminales sí podrías cubrir las 3 tensiones. Entonces, profesor, elegimos de 12 terminales, ¿cierto? Ah, En el caso que ustedes están haciendo, ese grupo electrógeno está dirigido para ese tipo de cargas. Para 12 terminales, ¿sí, profesor? Así es. No, tú puedes para 6 terminales en ese caso. Lo que pasa es que con 6 terminales no vas a cambiar el tipo de conexión y el grupo electrógeno no tiene o sea, su objetivo no es cambiar el tipo de conexión. Siempre los grupos electrógenos van a trabajar en estrella. Si lo conectamos en delta, suficiente que la carga tenga un desbalance para que dentro del generador comience a recalentarse los bobinados por corrientes circulantes. Es muy difícil que en las cargas
Tengamos, por ejemplo, corrientes que sean, por decirles algo, ¿no? 50, 51, 49. O sea, casi perfecto. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque las cargas son monofásicas y tenemos un desbalance de 10 y hasta 20 amperios, si nos referimos, por ejemplo, de 60 amperios nominales. Entonces, si el grupo electrógeno tiene un neutro flotante o el grupo electrógeno está en delta, entonces vas a tener corrientes circulantes. Y el grupo electrógeno va a visualizar como que si ya tiene sobrecarga. Y tú le mides, recién estás en 40 amperios, pudiendo haber sacado 60, pero como hay corrientes circulantes, las bobinas se calientan y no permiten sacar el 100% de la potencia. Profesor, disculpe, Ya. una pregunta. Disculpe, mi compañero está por hablar. Profesor, disculpe, entonces, en conclusión, ¿podemos usar de 6, 9 o 12 terminales? Claro, podemos usarlo. Profesor, pero ¿usted cuál recomendaría? ¿El de 12, el de 6 o el de 9? Si yo tengo de 12, por ejemplo, podría tan solamente cambiando los terminales, podría hacerlo trabajar en 220 o en 230 y en 460. Ya, profesor, es que en mi caso mi trabajo es de 480 voltios. Y en las tablas que nos han, bueno, que hemos conseguido nosotros, solamente hay de 6 terminales y de 12 terminales. No hay de 9, por ejemplo.
Disculpen, se me fue el audio. Wilson, ¿en qué nos quedamos? Profesor, le estaba respondiendo una duda a un compañero. A ver, disculpe que se me fue el audio, pero adelante. Sí, profesor, lo que le estaba diciendo es, entonces, ¿de cuál elegimos? Porque en el catálogo que nosotros tenemos de 6 y de 12 terminales. Ya. Mira, lo vas a trabajar en 380. Si es 380, entonces podría ser los 6. Pero como te Profesor, decía, ¿no? Te decía, en máquinas, porque motores y generadores son máquinas eléctricas, más no así los transformadores. Cuando trabajas en máquinas, entonces si utilizas 6 terminales en generadores, los 3 terminales que están libres no te sirven de nada, te sirven únicamente para hacer un punto común. Y si en fabricación ese punto común lo pueden soldar, unir ya en forma definitiva sería mejor. Y sacarlo en punto que va a ser conectado al sistema de aterramiento. ¿De acuerdo? Pero si el fabricante, por ejemplo, los alemanes te sacan 6 terminales para 380, 220. En cambio, sacas 9 terminales, es para que puedas trabajar en doble tensión. Una tensión baja en paralelo y una tensión en serie más alta, porque en este caso sería 380, el doble sería 760. profesor, es que en mi caso es de 480 mi tensión nominal. Cuando tú trabajas con 230, entonces en paralelo pones doble fase y vas a poder tener 230, pero si lo pones en serie, entonces vas a poder tener los 460. No sé si han visto algo de generadores, todavía creo, pero yo les presentaría algo de ingeniería, pero nos vamos a salir del tema y nos va a ocupar una media hora, por ejemplo, para que sea pues, para que ustedes lo puedan aprovechar. Entonces, profesor, para mi caso que es de 480 voltios, elegiré uno de 12 terminales. No, 12 no, sino 9. 9 Pero no hay terminales. 9, pero no hay 9, Profesor, profesor. no hay 9, profesor, en los catálogos solamente hay de 6 y de 12 terminales en respecto a los generadores. Ahora vamos a ver, por qué, vamos a verlo. O usted quizás tiene un catálogo donde aparece 9 terminales y yo le agradecería si nos lo compartiera. Vamos a ver. Para eso están las consultas. A ver, tomen nota, jóvenes, tomen nota. www.weg. Ahí van a encontrar, fíjense, este tipo de catálogos. ¿Está viendo la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, Ya. profesor. Por ejemplo, vamos a ver si hemos tenido suerte. Acá se aprende bastante porque hay bastantes figuras que te hacen notar cómo es la máquina, las normas IS con las cuales se deben tratar, su tipo de modelos, qué significa cada uno de ellos, las chapas magnéticas con las cuales se hacen los estatores. Ya se aprende bastante. Acá ustedes están viendo. Y por acá de seguro, ahí tenemos, por ejemplo, ¿ve? Nos dice 480 y acá te dice 12 cables, 4 polos. Tiene razón, con 12 cables son. Te dice 440. Fíjate,
480, 240 es para norma NEMA. Nosotros somos 240, 220. Y 380, 190 no lo utilizamos nosotros. Esto 380 normalmente para nosotros es 400, 230. 400, 230. O sea, no trabajamos con 190. Hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos de este tipo. Profesor, entonces para 460 también esa tabla me serviría. Claro, 12 terminales. Acá te dice el fabricante, 12 terminales. ¿Qué significa 4 polos? Significa 1800 RPM. Acá ustedes pueden ver, fíjense, dice 480 es en la alta, conectado en estrella, y en la baja 240 en paralelo. A eso quería llegar. Nuestro sistema es 440 estrella serie y 220 doble estrella o estrella en paralelo. Mucho cuidado con el factor de potencia. No se puede utilizar en un generador el factor de potencia técnico. O industrial. Tienes que pasar al factor de potencia con la cual se construyen las curvas de capabilidad del grupo electrógeno. El aislamiento clase H. Seguramente en transformadores ustedes han visto este tipo de aislamiento. Este aislamiento es de un papel que se llama Nomex. El Nomex es un papel aislante débil en la parte mecánica, pero fuerte en la parte térmica. Normalmente no se utiliza Nomex puro, sino se utiliza Nomex con Mylar para darle más fortaleza. Y eso significa una temperatura F, o sea, de 155, porque la clase H es 180. Entonces, por acá tienen, fíjense, grupos electrógenos hasta 1116 kVA. Todos estos son los kVA. Si tú quieres acá, este es el kVA y este es su kW. Pero nosotros trabajamos no con kW, sino con kVA. Profesor, una pregunta más, profesor. Respecto ahí, según esa tabla, ¿yo cómo sé cuál es el continuo, cuál es el prime y cuál es el standby? Apunta, 80 grados centígrados es el continuo. Ok. El pico, mejor así, trabaja en continuo 80 grados, trabajas en prime a 105 grados y a 125 trabajas en standby. Ya, profesor, gracias. Este tipo de temperatura que lo tenemos acá es una temperatura muy, muy caprichosa y ya se utiliza cuando se tiene bastante experiencia. Es mejor no irse a esas temperaturas. Profesor, disculpe, una duda respecto a transformadores. La duda sobre qué es transformadores. Sí, sobre selección del mismo. Espérese un momentito, después pasamos a ver transformadores. Ok, profesor. Me pregunta cuando llegamos ahí. Acá está la norma, fíjense, IS 0034. Esta es una norma brasilera con la cual se fabrica. Esta es una norma americana. Esta es una norma alemana. Esta es una norma del mercado internacional de ISO, ¿no? Pero para nosotros esta es la cabeza. Esta es la parte fuerte conjuntamente con la BDE. Acá tenemos otro modelito para otro tipo de tensión, donde ya tenemos 6 cables. En este caso nos dice 600 voltios, son tensiones especiales. Fíjense en esta parte. Si yo tengo, por ejemplo, acá 440 voltios y 220, con el ABR yo puedo llevarle esta tensión a esta tensión. Y obviamente esta tensión también. Lo que pasa que esto ya son tensiones que va a recibir, por ejemplo, en 440 recibe el ABR 220. Y en 220 recibe 220 tan solamente. O sea, mire, estamos viendo un catálogo. Normalmente cuando se enseña, cuando normalmente estamos con ustedes, los jóvenes, están deseosos de aprender,
Lo primero que se les coloca, o lo primero que se hace es colocarle figuras, catálogos, para que ustedes se familiaricen. Ya han visto unas figuras anteriores, entonces ustedes ya más o menos, hablamos de estator, ya saben dónde está el estator. Y enseguida se hace una aplicación. Obviamente, si ustedes llevarían un cursito en máquinas que se llama bobinados trifásicos, en los bobinados trifásicos, ¿qué se aprende? Más o menos en 4 semanas aprendes a ordenar matemáticamente los alambres dentro del estator. Pero desgraciadamente en la universidad no se enseña, ¿no? Entonces, como no se enseña, te pierdes toda la esencia de poder investigar y poder conocer. Realmente hacer ese tipo de estudio te provee, así como nosotros, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Tablero de transferencia, igualito. En máquinas lo que aprendes es una carrera que es bobinado. Y con el bobinado tú puedes salir, poner tu taller, poner tu negocio y ganar un montón de plata. Muy bien, entonces acá tenemos otro tipo, fíjense. Las normas, acá tenemos otro tipo de tensión también. Igual acá tenemos 415 y 240. Y me hubiese gustado, ¿no? Tenemos información para que ustedes puedan aprender bastante de generadores, ¿no? Acá tú tienes el manual. Este es uno de los manuales que he puesto para poder visualizar. Vamos a compartirlo para que ustedes, pues estudien, ¿no? A ver, mientras vemos esto, ¿cómo subirlo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profesor, buenas noches. Profesor, yo tengo una consulta con respecto a la instalación del DSE. ¿Puedo presentar mi pantalla? Un ratito. Lo que pasa es que lo he perdido el catálogo que hemos visto. Voy a identificarlo. Ya, acá está. Permíteme subir esto de una vez porque si no... Un ratito. Ahora sí, ya les subí, ya pueden, es decir, fíjense, de generadores, de esta parte que están preguntando ustedes, yo he tenido la oportunidad de ser alumno de BEG. O sea, me han capacitado en esa empresa en Jaraguá do Sul, en Brasil, y conozco bastante. Todo lo que quieran ustedes, transformadores, generadores, por ejemplo, se maneja hasta 50 MVA y transformadores un poco más, hasta 80, 100 MVA, o sea, son transformadores y generadores bastante grandes. Y grupos electrógenos, pues, es bastante sencillo. Ya que hablamos de grupos electrógenos, les voy a mostrar. En la mañana hemos estado haciendo unos trabajitos sobre grupos electrógenos. Lo que pasa, no sé si les conté, estamos haciendo unos trabajos para poder... Tenemos acá, fíjense, del 1, ítem 1, hasta el ítem 47. ¿Quién está presentando, profesor? Allá, ahí va.
Ahora sí, ¿lo ven? Sí, Como les profesor. decía, ¿se nota? Sí, Ya, se nota, miren, acá tenemos el ítem 1 que corresponde a un hospital distrital de Jaén que está en La Libertad y el hospital número 47 que está en el departamento de Huancavelica, el mismo Huancavelica. Vamos a coger cualquiera, por ejemplo, no sé, uno que sea un poquito grandecito. Un hospital que está acá en, vamos a poner, que está en Villa María del Triunfo. A ver, vamos a ubicarlo. Acá está. Vamos a ver este hospital. Por ejemplo, este hospital se va a colocar un motor, un compresor de 105 kW. Ahí lo tienen. ¿Cómo lo dimensiono? Entonces me dice que el hospital trabaja con 220, pero este 5 kW va a trabajar con 460. Por lo tanto, estos 220 kW lo tiene que dar una fuente, en este caso un grupo electrógeno. Entonces lo proyectamos, esto lo proyectamos, y acá ven ustedes arriba la potencia en kW. Este es del motor, pero hay accesorios y necesito 120 kW para que pueda trabajar. Le aplicamos un factor de servicio, estoy buscando la fuente, el generador. Digo que va a ser a 60 Hz, por lo tanto necesito una fuente, un transformador o un generador de 170.3 kVA. Como este equipo va a trabajar por debajo de 1000 metros, entonces el factor de altura es 1. Y ese factor de altura, según las normas IS 60034. El factor de altura, según nuestro know-how, es también igual a 1. Por lo tanto, voy a tener 173, igual como han ido ustedes. Lo vamos acá. Bueno, por acá teníamos un manual igual que ustedes y ubicamos los 200. Ahora, estos 200 provienen de una fuente de 380, 220, que voy a utilizarlo, ¿no? A 1000, o sea, el grupo electrógeno va a trabajar con 380, 220. Voy a tener 1800 RPM, va a trabajar en continuo y yo voy a poder trabajarlo con 12 terminales. Conexión H y material clase de aislamiento H, conexión estrella. Esa es la forma como va a trabajar el sistema. Y así como esto, podríamos ver, por ejemplo, uno que está, por ejemplo, no sé, pues vamos a ubicarnos uno que esté en Cerro de Pasco, por ejemplo. Vamos, que esté en Cerro de Pasco. Por acá tenemos los metros al nivel del mar. Tenemos Opuno, 4353. Entonces acá ya le aplicamos, según la ISM dice, aplicas 1.25 de factor de altura. Y nosotros le aplicamos 30% más, lo cual significa 230 kVA. El grupo electrógeno que nosotros tenemos que elegir. Ahora fíjense, dimensionas únicamente el grupo electrógeno. El grupo electrógeno tiene dos partes, una parte que es el estator o el alternador y la otra parte que es el diésel. No estamos para nada tocando el diésel. ¿No es cierto? O sea que esa parte tenemos que dejarlo bien claro. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Profesor, ¿puedo presentar mi pantalla? A ver, ahora sí, adelante. Ya, profesor, ¿se puede ver? Todavía. Ahora sí. Profesor, con mi grupo hemos avanzado esta parte del diagrama. Hemos hecho ya el dimensionamiento todo y
quería decirle en la parte del medidor multifunción. Uno hemos colocado acá a la entrada, antes del transformador. Otro aquí, antes del tablero general 1, y otro acá, antes del tablero general 2. Entonces, hemos hecho también las conexiones para este medidor multifunción. Para el 2, este de acá el 4 y el 1. Acá lo voy a... Si lo podrías dejar estable para poderlo ver. Ya, Tienes que tener mucho cuidado. Mira, cuando tú estás presentando, simplemente presentas una burbuja negra que no puedes... A ver, visualízalo, agrándalo para poder ver las dos figuras negras que tienes ahí. ya, acá está el medidor. ¿Se ve? Ya, sí, un hito, sí. Ya, este es el modelo Eaton IQ 500. Acá voy a mostrar. Ahí hemos hecho el diagrama sección. Aprovechemos ahí. Anda al interruptor principal ahí al costado. Ya, Ahí nomás. Ese símbolo que tú tienes ahí, el interruptor no tiene cuadrados, o sea, el interruptor tiene el símbolo de la media luna y la parte térmica únicamente, o sea, ya, profesor. esos cuadraditos tienes que sacarlo. Ya. Ahí ya, sí, todavía está en proceso. Ya le vamos a mejorar poco a poco. Y acá, profesor, esta es mi consulta. Un ratito, ya voy a llevarlo hasta allá. Este es el esquema que hemos realizado, profesor. Este es el medidor multifunción. Aquí se encuentran sus bornes. Hemos escogido el modelo IQ250. Y pues, eso en la entrada, como nuestra entrada es de 22.9 kilovoltios, la alimentación para que el transformador detecte, pues no, analice la tensión de las tres líneas, le hemos pasado a 0. O sea, a 220 voltios. Hemos utilizado este transformador así. ¿Puedo aconsejarte? Sí, profesor. Ya mira, está bien, has conectado línea 1, línea 2 y línea 3, pero no puedes conectarlo con un interruptor termomagnético, porque el interruptor termomagnético simplemente te soporta hasta 760 voltios. En ambos casos, no puedes hacer eso. Ya, en la red de entrada no puedo hacer eso. No puedes porque ese interruptor tan solamente está diseñado para 760 voltios. Ahí tienes que poner un fusible. ¿Por qué un fusible? Si tú pones un interruptor a esa altura, el interruptor te cuesta más o menos algo de $20,000. Y el transformador, ese tipo de transformador te estará costando no más de... Ya, ok, profesor. Pero en los demás sí tiene que ir su respectivo No lo muevas, ¿sí? Vamos por la parte superior. Vamos primero por la parte superior. Ya, a ver, ya. O sea, ahí los interruptores no están bien. Ya, hay que quitar los interruptores. Ya, la conexión del primario, que es delta, normalmente debe ser estrella. Te vas a dar cuenta en los modelos que tú tienes para media tensión. Ya. Eso por un lado. Todo transformador, como es una fuente, tú tienes que protegerlo, porque ahí tu analizador de redes no tiene protección. Por lo tanto, en el secundario también tienes que ponerle un interruptor. Y en el primario tienes que ponerle un juego de fusibles. Ya, profesor. Ahora sí, sigue un poco más. Ahí nomás. Fíjate, el símbolo de tierra que tú tienes que poner el símbolo no está bien hecho. Tienes que dibujar bien el símbolo de tierra.
Y la línea no debe ser punteada, porque si es punteada, estás diciendo que hasta podría ser opcional. Y esa línea tú tienes que ver que sea real, sea continua también. Que profesor, ya, esto también vamos a corregir. Profesor, en la parte de los transformadores de corriente, esa era más que todo mi consulta. No he encontrado, digamos, transformadores de corriente justo con la tensión de entrada, pues, ¿no? De 22.9 y a lo que me piden, que más o menos este funciona a 220 voltios, el medidor multifunción. ¿Qué transformadores de corriente? Sí, Es que el transformador de corriente no es otra cosa que un toroide, que por ahí va a pasar una barra o un cable con una tensión de 22.9 y no necesitas llevarlo a 22.9 porque simplemente no va a tener contacto con el metal ahí. Ese es uno. Otro tendrías que poner 3 transformadores de corriente. ¿Cuál es su relación de corriente? Acá adelante, en la parte delantera de cada transformador. Ahí. ajá, sí, eso es lo que, sí, profesor, a ver, le voy a mostrar, acá tengo de sus, aquí está, acá hay los transformadores de corriente, y eso es lo que no entiendo acá, profesor, o sea, Ahí ves, que mira, donde dice current ratio, anda current ratio. No, al inicio. ahí, ya, Ahí busca, pues tú tienes 400, 250, 300, o sea, ¿cuál es la relación de transformación? Creo que para tu caso, 200 o 250 creo es lo correcto, ¿no? 255, Claro, y ahí tienes 2 volamperes y tienes que ver en cuál, según los ANSI, cuál es la clase que vas a coger. Y ahí tienes la resistencia al bobinado, tienes la temperatura a 30 grados y a 55 grados. Ahí tienes todo completo. Y por ahí debe estar la curva, pero tú tienes que colocar cuál es el valor. Regresa a tu esquema, mira, regresa. sí, a ver, Ya. En la figura ahí, tú tienes que definir 3 transformadores de corriente, relación de transformación, y además tienes que decir cuánto es la potencia, cuántos volamperes, de cuántos volamperes va a ser el transformador. ¿de cuánto? Eso lo tendrás que calcular. El cable que tú tienes ahí no va a ser de más de 30 metros, o sea, va a ser más pequeño. Y por lo tanto, eso es esa es la tarea, ¿no? Que tienes que ver cuáles son los burden para que tú le des unos volamperes adecuados. Claro, la potencia que nos salió del transformador. Claro, eso es lo que tienes que calcular. Sí, 2500 volamperes eran, profesor. No puede Lo- ser 2500. ¿Cuál es? ¿Ah? KVA, 2500 KVA. Pero bueno, ahí tienes que reducir la corriente, pues. Ya, la corriente nominal que nos salió del transformador. ¿Cuánto es? Lo tenemos en Excel. Pero ya, profesor. Sale 3007, Leo, 3007. A 3007, profesor, salía. No, pero ese es a 240, a 230, tú tienes que calcularlo a 22.900. Ya. Medios. Profesor, ya le entendía, gracias. Ya. Entonces, entonces esta parte, faltaría agregar eso de ahí, las relaciones, la potencia, y pues especificar que son 3 transformadores de corriente. ¿Qué saben? Mira, tienen que acostumbrarse ustedes a lo siguiente. Cuando tú elaboras un plano, ese plano le vas a dar al técnico y el técnico va a hacer el montaje tal cual le estás dando, igualito. Ujú. Entonces, en ese sentido, tienen que aprender a hacer los planos para que puedan ser utilizados. Una recomendación más.
tú vas a presentar un trabajo, todas las líneas o letras que tengan color celeste, amarillo o verde, no se ve bien. Por ejemplo, el rojo me parece bien, el azul también, pero el verde y el celeste no se ve. Entonces tienes que cambiar, o cambias de fondo de papel o cambias el color de la letra. Ya, profesor. Ya, profesor. Entonces, sí, esa es la parte del medidor multifunción que habíamos avanzado. Ahí están para los dos más. Y también falta agregar sus relaciones. Y en la parte de la conexión del DSE, profesor, quería preguntarle también. Acá, acá tengo acá está, profesor. Esto es lo que encontramos en la página. Entonces, este es del 8710, de generador a carga. Entonces, esto también requiere de 3 transformadores de corriente, ¿cierto? Y también y acá, profesor, es necesario colocar 3 transformadores de tensión también. Temblor, compañero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, profesor, disculpe. Profesor, Sí, te escucho. ya, aquí tiene unos bornes el instrumento, el equipo, perdón, y tiene el bus de voltaje. ¿Me escuchas un ratito? Mira, si yo en el tablero, ¿tú ya has llevado control? ¿Has estudiado No. control? No, profesor. Ya, ¿has estudiado grupos electrógenos o has estudiado máquinas síncronas? Claro, lo que ustedes nos han mostrado. No, pero hay un curso para eso. No, todavía. Ya, entonces, si de repente yo me he excedido en presentarles algo, para que ustedes tengan una idea, para solucionar problemas, tienen que estudiar primero el generador, cómo trabaja, quién lo regula. Yo tengo los planos originales de DeepSea, porque hemos hecho un trabajo en el aeropuerto bastante grande, utilizando 3 grupos electrógenos de 1600 kW cada uno, o sea, 1.6 MW. Y entonces, para poder entenderlos a cabalidad, tú tienes que haber estudiado las máquinas. ¿No es cierto? Te falta un poquito de estudio. Yo te podría abrir esos planos en CAD, yo lo tengo en CAD todito. Y les aseguro que no, a lo mejor no me van a entender, porque hay que estudiar la teoría, o sea, cómo generas corriente alterna, de qué manera, cuál es el estator, cuál es el campo, cuál es el ABR, el regulador de velocidad, un poco de estabilidad entre ambos, o sea, le falta estudiar un poco más. ¿Dónde debes centrarse? Debes centrarse en la línea de fuerza del tablero de transferencia automático, porque el tema no es automatización, sino el tema es, digamos, dimensionamiento y elección de un tablero de transferencia. Sí, profe, pero más que todo, claro, esto es, digamos, muy avanzado, ¿no? Pero simplemente quería consultarle para hacer los diagramas. Es que no se te está pidiendo que hagas diagramas de control. Se te está solicitando que aprendas la metodología de cómo se hace un tablero de transferencia. De tal suerte que cuando tú salgas a exponer, no vayas a decir, ¿no? Así se calcula la corriente acá, se suma la corriente, porque eso no es exposición, eso ya está desarrollado. O sea, si el alumno va a hacer su exposición a repetir lo que ya hemos hecho en pantalla, o lo que ya hemos hecho en clase,
Entonces no hay ningún avance, ¿no? No sé. Pienso de que el alumno debe salir y así como lo estás haciendo, hacer una exposición y, por ejemplo, resultaría imperdonable que un alumno salga y explique, por ejemplo, cómo va a medir la energía en ese punto y no lo sepa hacer. Y no póngalo la protección de los equipos en su lugar. ¿Por qué? Porque eso ustedes lo tienen en sus copias. O sea, el curso no está ceñido como para poder hacer sincronización, para hacer paralelismo. No está diseñado para eso. Si no está hecho para que ustedes puedan elaborar, puedan hacer un diseño y un dimensionamiento de un tablero de transferencia. Y en vez de hacer esta parte que no es muy compleja, sí tendrían que irse mejor por el álgebra de Boole, a seleccionar, a ver tipos diferentes, cómo ustedes logran tener un tablero de transferencia automático. Esa es la idea. O sea, siempre que alguien quiere enseñar, lo tiene que hacer de la forma más sencilla posible. Pero si no vamos a ir, estas tarjetas de 8610, 8670, son muy potentes. Y dentro de estas tarjetas tú tienes 10, 15 funciones de protecciones, ¿no es cierto? Entonces necesita que el estudiante sepa lo mínimo de qué es una protección, qué es una función, cómo funciona un relé de sobrecorriente. Cosas de esa índole, ¿no? Entonces, el momento que yo he desarrollado este tema, me voy por la parte más sencilla. Ya tendrán la oportunidad ustedes después en ampliar cuando tengan cursos un poquito más avanzados. Ya, profe, entonces hasta ahí nomás. Listo. Profesor, Adelante. respecto a lo que dijo, me gustaría recordar qué era lo que pedí exactamente para el esquema, que era poner las protecciones de cada instrumento que vamos a usar, ¿no? Para el transformador multifunción. Claro. ¿Qué más era lo que disculpe? Pero toda la parte que se le está preguntando está en su cuaderno. En su cuaderno usted tiene los diagramas para media tensión, para 500, para los voltios que ustedes deseen. Y nada más que tienen que ir a su cuaderno, seleccionar los esquemas adecuados y eso es todo. Vamos a tratar de buscar esa parte para que puedan darse cuenta mejor. ¿Se nota? Sí, profesor. Sí, profe. Por ejemplo, ahí tú tienes baja tensión, te dice opción óptima. Pones un interruptor termomagnético y si tienes el neutro, lo colocas también en el neutro para que el medidor multifunción pueda hacer también una entrega de tensiones de línea neutro. Acá tienes los 3 transformadores de corriente. Y obviamente tienes que cortocircuitarlo esto, ¿ven?
cortocircuitarlo. Y acá tienes que poner esta línea, fíjate, al sistema de puesta a tierra. Y los S2 también tienes que unirlo y tiene que tener una evidencia, en este caso, de que el sistema está conectado a tierra. Ahí tienes un buen diagrama de baja tensión, con diferentes posiciones, ¿no? Vamos a ver uno de media tensión. Ahí lo tienes. Si te das cuenta, acá tú tienes que esto está en estrella, y este secundario también está en estrella. Acá tienes un fusible, ¿ven? Y el neutro lo tienes unido a esta parte de los transformadores. Y en el secundario tienes un interruptor termomagnético trifásico. Y el neutro también está unido. Acá tiene el auxiliar y esto tiene los transformadores de corriente igual como en la parte anterior. Y ahí tienes diferentes tipos, ¿no? Con un transformador, 3 transformadores, 3 líneas. Esto es lo que más se utiliza con 3 líneas, porque normalmente en media tensión no te entregan el neutro. Ahí tienes con un solo transformador. Con un solo transformador es muy difícil que trabaje cualquier medidor multifunción. Te va a sacar promedios y no es lo aconsejable. Ahora fíjense, para poder dimensionar este fusible, el fusible tiene toda una técnica. Primero lo calculas por capacidad, después lo calculas por corriente de cortocircuito y después lo calculas para que la corriente inrush pueda soportar. Y seguidamente lo calculas por cambio térmico, esfuerzo térmico. Una vez que detectas que este fusible vas a utilizar, ¿por qué corriente inrush? Porque acá tienes transformadores, ¿ven? Ahí están los transformadores, que van a consumir más o menos entre 15 a 20 veces la corriente nominal. Y acá tiene un montaje, por ejemplo, de un analizador de redes que está pues en baja tensión. Ahí tenemos los fusibles, tenemos acá sus curvas. Muy difícil de poder conseguir estos fusibles. Fíjense lo que está en el tema de trabajo, lo tienen en su cuaderno. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Sí, profesor, yo. Respecto al poder de corte que viene del grupo electrógeno, cuando yo dimensiono, quisiera saber cuál es el voltaje de cortocircuito que me da un grupo electrógeno, por ejemplo. La tensión del cortocircuito. Mira, aplica lo siguiente: 20 veces la corriente nominal, Ya. 20 veces la corriente nominal. ¿Cuánto es tu grupo electrógeno? Me ha salido 805 kVA. ¿Cuánto es la corriente? A ver un momento, profesor. Mi corriente nominal sería pues de 968 amperios. 968 por 20, ¿cuánto es? Eh, 19.360. 19 kiloamperios es el poder de corte. Es lo mínimo que puedes ponerlo al grupo electrógeno. Ya, profesor. ¿Alguna otra consulta? Profesor, yo tengo una consulta. Voy a presentar mi pantalla para poder mostrarle.
Profesor, usted me dijo que para hallar estos interruptores de cabecera del tablero general 1, el que está acá, el interruptor A, y que está en la baja tensión del transformador, tenía que usar lo que es la máxima demanda de mi cuadro de cargas. Pero yo vi en su video que usted usó la potencia del transformador. Ya. Mira, el otro ciclo vas a estudiar seguramente instalaciones. Hay una norma que se llama dimensionamiento de la máxima demanda. En esa norma te especifica el Código Nacional de Electricidad que el interruptor, después de tu transformador y después de tu generador, debe ser calculado con la máxima demanda. Pero cuando tú seleccionas el transformador, tú le das un factor de ampliación, o sea, 1.2, y lo divides entre 0.85, ¿no es cierto?, para que te dé kVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no estás trabajando con la máxima demanda, estás trabajando con la potencia del generador. Si tú sigues calculando con la máxima demanda, como la mayor parte lo hace, entonces cuando tú necesites hacerlo trabajar al transformador a plena carga, tu interruptor va a ser muy pequeño. Y entonces, en ese momento, seguramente el que te contrató se va a acordar del título. Y va a decir cosas que no te van a gustar. Entonces, y aún más, ¿no? Hay que trabajar con una determinada lógica. Y la lógica te dice, si tú estás incrementando la potencia del transformador, entonces obviamente el cable e interruptor lo tienes que calcular con esa corriente. Para que el usuario al futuro pueda quedarse tranquilo y trabajar con las condiciones nominales de la fuente. Siempre cuando trabajamos con la fuente, y en este caso la fuente es el generador. Entonces voy a hallar mi interruptor con la máxima demanda, tanto en la parte de tablero general 1 y luego lo que es... Mira, yo te recomiendo que tus interruptores que colocas ahí, ábrelo un poquito y no lo muevas. Ya, ahí déjalo ahí, déjalo. Fíjate, no lo muevas. Todos los interruptores que estás utilizando están fuera de norma. O sea, esa forma, ese dibujito que has hecho, no sé de dónde lo has sacado, pero tú tienes que sacar el símbolo de la IEC. Segundo, los medidores multifunción que tú tienes, si pones un medidor multifunción, tienes que poner el valor del fusible, tienes que poner el valor de los transformadores. ¿De acuerdo? No, sí lo vi del valor de transformadores. Y todos los interruptores tienen que tener su respectivo valor. O sea, si es 3 por 200, 3 por 630 amperios, obviamente. Y cuando colocas ahí en el banco de capacitores y dices auxiliar, entonces estás diciendo, ¿no?, que ibas a poner un banco de baterías, no sé, pero normalmente esa fuente auxiliar lo sacamos de la barra. Ya, profesor. Y si colocas ahí un transformador sumador, como lo has puesto, entonces en la parte superior tendrías que decir, ver el detalle. Y en una figura aparte tendrías que detallarlo. O sea, tendrías que ya dibujarlo, o sea, cómo piensas que va a ser, de qué forma, de qué manera, con qué equipos lo vas a hacer el sumador. Todos esos detalles los tienes que explicar. Profesor, empiezo a hacer el sumador con este equipo que encontré. No te entiendo. O sea, bueno, el transformador sumador, encontré este equipo, no sé si está bien.
Sí, pero tú tienes que analizar el equipo, o sea, para eso me iba a un curso de teoría, tú tienes que analizar lo que hay dentro, cómo es que lo conectas, cómo es que se te va a sumar, de qué manera vas a tener los alimentadores parciales, si es uno, dos, tres transformadores, y cuál es la lógica con la cual vas a hacerlo trabajar. Ya, profesor. Muy bien. Jóvenes, no se olviden que estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Profesor, una consulta. Para allá, el sistema puesta a tierra no nos ha dado datos de la zona en la cual se va a realizar, se va a hacer este trabajo. Nosotros hemos estudiado teoría, ustedes han hecho sus trabajos domiciliarios, considero de que ustedes están en la posición de poder desarrollar un proyecto de ese tipo en cualquier parte del mundo. Profesor, disculpe, sobre los medidores multifusión, ¿dijo que sí iban o que no? Esa parte Sobre repite por favor un poquito. sobre los medidores multifunción. Repite la pregunta, a ver. Sobre los medidores multifunción, ¿dijo que iban? ¿Que sí se tenían que colocar? Claro, sí. Es necesario colocar los medidores multifunción, aunque fíjense, nosotros hemos visto medidores multifunción para casas, para residencias, para la parte industrial y medidores multifunción totalmente automatizados, que pueden ser conectados a una red, ¿no es cierto? Pueden ser conectados al teléfono o pueden ser conectados a fibra óptica también, o simplemente a un sistema de microondas. O sea, eso ya lo hemos estudiado. Pero lo único que falta ahora es que ustedes lo apliquen. Patricia, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, profesor. ¿Recuerdas que les di un ejercicio y les dije, no, háganlo para la otra semana que ya pasó la semana pasada? A ver, desarrollenlo y eso le puede servir como un examen. Sí nos dijo, profesor, pero al final de la clase se había quedado en que no se iba a presentar y que nos enfoquemos más en el proyecto, así usted nos dijo. Es que los trabajos, realmente los exámenes deberían ser voluntarios, no obligatorios. O sea, ustedes están para aprender. Y así si a mí me dejan un ejercicio, pues, y me dicen, mira, oye, ahí tienes tu 20, entonces lo lógico es que ustedes lo definan. Yo no puedo obligarles a darles no puedo no darles un trabajo y obligarles. ¿No? Si ustedes no desean, no lo hacen, pues, ¿no?
¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos muchos desaprobados? Entonces, obviamente que tengo que tomarles un examen, pero no un examen de 3 horas, no, sería un examen de 1 horita nada más. Y con pantalla, y si son 50, nos partimos en tres grupos más o menos para que sea, pues, sea un examen, pues, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? No hay ninguna duda, entonces podemos cerrar la parte de preguntas. Patricia, ¿y ahora qué hacemos? No, me dijiste que tus compañeros están deseosos de hacer preguntas, entonces te contesté, si así ustedes lo desean, yo no tengo ningún problema. ¿Y ahora qué hacemos? A ver. Profesor, una consulta. Pero fíjense, no más de 3 alumnos están con preguntas, los demás, o sea que los demás, supongo que todo está bien, ¿no? Profesor, viendo el gráfico, sí lo vamos a arreglar con todas sus especificaciones. Bueno, aquí pues, nos pidió colocar un medidor multifunción en el lado de media tensión y según según la medidor en media tensión tengo que colocar 3 transformadores de tensión y considerando que las líneas están balanceadas solamente un transformador de corriente. La protección tengo que hallarlo, ¿no? Los fusibles. Claro. Ya, Claro, entonces, tienes que hallarlo. y Y fíjate, permíteme, mira, y es una peor opción, has escogido la peor opción de todas, de utilizar un solo transformador de tensión. Si puedes poner tu lámina donde está el medidor multifunción, ahí. Fíjate, ¿cuánto te cuesta el medidor multifunción? Si pones el que tienes ahí, un PM500 que es de hace 20 años, eso debe estar costando $390. El interruptor, si es industrial, te va a costar $60. El transformador de ese tipo te va a costar más o menos 2.000. El mismo transformador va a venir con transformador de tensión y corriente, este va a costar como $3.500 más o menos. Y lo posible es algo así de $100. Ahí tienes el gasto total. Fíjate, estás gastando ¿cuánto? 3.000 más o menos, $4.000 entre todo. Y con un medidor multifunción que tiene para hacer un montón de cosas. Entonces, ¿cómo vas a poner un solo transformador? Ese es uno. Segundo, tienes que decirle a la línea dónde inicia y dónde está la carga. ¿De acuerdo? ¿Dónde inicia la línea? Porque según tu esquema, la carga son los transformadores de tensión. Sí, acá poner lo que es la carga, ¿no? Especificar. Bueno, abajo la carga y arriba tendría que poner la protección que tiene la línea, o sea, qué tipo de protección.
es un fusible cotado, es un seccionador de potencia, no sé por qué tipo de protección tiene. En cambio, en la parte que estás a la mano derecha en baja tensión, claramente se dice, ¿no? Arriba, línea 1, línea 2, línea 3. Pero ambos esquemas no se diferencian si es de media o baja. Tú tienes que escribirlo, decir, media tensión de tanto, tanto de tensión y el otro también de tanto, tanto de tensión. Y en vez de colocarlo al fusible de protección y al interruptor protección, le tienes que poner su valor. Ya, profesor. Profesor, disculpe, ¿cuál era la localización de esos medidores multifusión? La localización es en el PMI, o sea, para ustedes ahí en la torre que estaba en el dibujo, ahí, ubíquenlo ahí y ahí ustedes saben que es 22.9. Realmente debe ser en el punto de diseño, pero para nuestro caso, en ese punto. ¿Podría repetirlo, por favor? Disculpe, no lo entendí. El medidor multifunción realmente debe estar exactamente en el punto de diseño. El concesionario te da un punto de alimentación. ¿Qué sigue? Sigue una protección del cable, cualquiera que sea el tipo de protección. ¿Qué sigue después de esa protección? Sigue la instalación del medidor multifunción con sus transformadores de tensión y corriente. Muy bien, jóvenes, como ya no hay preguntas, entonces voy a mostrarles en este momento lo que se puede hacer con lo mínimo de equipos que se tienen en el laboratorio. Me refiero al laboratorio de San Marcos. No sé si están viendo la pantalla, pero vamos a ir paso a paso. Acá tenemos el AppSoft, que es un software de Lucas Nole. Y me dice acá, yo puedo ver máquinas eléctricas o la parte electrónica. Yo voy a ir a máquinas eléctricas, porque la parte electrónica también es bien envoltada. Y entonces tenemos transformadores monofásicos y trifásicos, máquinas de corriente continua, motores de corriente alterna industriales, máquinas asíncronas trifásicas y máquinas trifásicas multifunción. Si aperturamos acá, vamos a encontrar el motor asíncrono, motor síncrono, generador síncrono y sincronización. Nosotros queremos ver esta parte de sincronización porque hay en el laboratorio. Y acá tenemos el sistema, fíjense. No sé si ustedes están viendo. Vamos a seguir para poder visualizar un A ver. Veamos primero este equipo. Este equipo de acá, ya ustedes tienen el catálogo, que es un medidor, es un multímetro digital. Ya en su debida oportunidad se les hizo una demostración, ¿no es cierto? Hay simuladores de esto también, donde tú puedes medir tensión, corriente, potencia y el cost-fi. Le falta otro, cuatro parámetros. Y puedes leerlo de forma digital o presionas este botón de acá, de acá, y puedes ir, te sale 4 cuadrantes, o sea, la pantallita en 4 y tiene la lectura analógica.
En esta parte de acá, tú tienes, ¿no? Esto es para medir la tensión, este es para medir la corriente y este es el referencial. O sea, tú pones una línea acá, sale la corriente acá, porque acá adentro hay una bobina perimétrica y de este punto arriba hay una bobina voltimétrica que te permite medir la tensión. Este equipo, este medidor multifunción, tiene la posibilidad de leer potencia monofásica, corriente de fase y tensión de línea. Ve la tensión de línea, pero internamente opera con tensión de fase. Únicamente para poder visualizar, lo ves en línea, pero opera en fase. ¿No es cierto? Entonces ya estamos viendo un medidor, un multímetro multifunción, que mide tensión, acá tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, y el otro es tensión y frecuencia. Entonces te mide los parámetros interesantes y suficientes como para poder trabajar. Este módulo que vemos acá, este módulo se llama, corresponde a este freno, a este equipo. Este equipo viene a ser el freno. ¿Y qué significa? Significa que este motor va a tener un alimentador por acá, que en la parte trasera de este equipo hay un cable grueso, más o menos de 4 milímetros de cable, o sea, 4 milímetros cada uno de los 5 cables que viene y se enchufa a esta parte de acá. ¿Y qué viene a hacer todo esto? Viene a ser un variador de velocidad. Controla el torque, controla los RPM, puede trabajar como motor prima o puede trabajar como carga también. Puedes anclarle a esta parte que es el USB y poderlo trabajar en forma totalmente automatizada. Estos pines que vemos acá tienen la posibilidad de poder conectarse con la misma máquina. Estos son pines de seguridad. Estos blancos de acá se conectan acá a esta llave magnética o termomagnética que se tiene acá para hacer el enganche. Y en la máquina acá tenemos los verdes. Estos verdes significa que dentro de la máquina tenemos 3 termostatos conectados en serie. Y si uno de ellos se abre, entonces esto se apertura, viene acá, estos blancos van a la parte de arriba, esto está cerrado y se cierra esto y prende el equipo. Pero si estos termostatos se abren, entonces abre el blanco y esta parte de arriba se dispara. Y el guardamotor que tenemos acá se abre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un variador de velocidad, como les decía, que nosotros lo llamamos el freno. Alimenta esta parte. Interiormente, como vemos acá, interiormente tenemos unos cables de control, que también vienen, 5 cables vienen a ser conectados a esta parte. Este es un motor tipo jaula de ardilla con carcasa de aluminio Osama, que es esto de acá tiene un cable doble. Para los fines de trabajo, estos son 300 vatios. Entonces esto es de 1.2 kilovatios, o sea, 1200 vatios. Está anclado a una base, como ustedes lo ven. El motor también está anclado a una base. Este es un motor, si podemos ver, RST, o sea, yo puedo tener acá la primera fase, segunda y tercera fase. Pero acá van a poder ver ustedes U1, U2, V1 y V2 y W1 y W2. Eso vendría a ser el estator. Y el rotor tienen KLM. ¿De acuerdo? Entonces yo conecto entre K y M. Entonces entre ese punto K y M que me va a trabajar la máquina como un generador. Acá tenemos un acoplamiento y por la parte de abajo, no se nota acá en el fondo, acá tenemos un pequeño enchufe. Es para unos cablecitos que controlan que por la parte metálica que tenemos acá hacia la otra patita tenemos un cable por debajo.
Y entonces que están conectados los dos lados a este enchufe que tenemos acá. De tal suerte que este regulador primero lee si tenemos la guarda, esto se llama guarda. Si esta guarda está metida, por acá ustedes ven un cable que cierra hasta el opuesto. Si esto no está, el freno no se mueve. ¿De acuerdo? Entonces tiene que estar esto conectado para que el freno se mueva. Entonces se hace el ajuste, se prende el equipo, se hace la calibración del sistema, se prende y con este sistema se regula hasta llegar a la velocidad nominal. Acá tenemos una fuente que también se les ha facilitado a ustedes para que ustedes puedan tener conocimiento de los equipos que tienen en vuestro laboratorio. Acá tenemos un guardamotor, este es el símbolo de guardamotor. Acá se conecta con 5 hilos, R, S, T. Acá tenemos la tierra y acá tenemos el neutro. O sea, tenemos 3, 4 y 5 cables que alimentan al circuito exterior. Internamente, o sea, a partir de estas salidas se vienen con unos fusibles, que acá están los fusibles y conectan a este módulo. Este módulo es una fuente de corriente de alterna continua y acá es continua fija. O sea, vale decir, siempre vas a tener 220 a 230 voltios en estos terminales. En cambio, que esta parte baja es una fuente regulable, que regula entre 0 y más o menos 250 voltios con este reóstato que tenemos acá. Este es un botón un botón de encendido y acá tenemos un relé, un termostato para la protección de la fuente. Si acá tenemos un voltímetro, acá tenemos otro voltímetro también. Y fíjense, acá tenemos una fuente regulable monofásica. Acá tenemos un fusible, tenemos un seccionador, acá tenemos un primario. Por acá tenemos un variac, tipo variac, que alimenta un transformador. Este es el primario y este es el secundario. Se cierra estos terminales, se cierra estos y ya estás conectados. Acá puedes trabajar a 2 tensiones. ¿De acuerdo? No podrías cerrar esto y cerrar los 3 porque vas a producir un mal funcionamiento del transformador. Entonces acá tienes una fuente rectificadora de onda completa, donde acá tienes el más y tienes el menos. Para poder insertar entre K y L, este es un generador. Lo que quería mostrarles es este módulo. Este es un módulo de sincronización, pero vamos a verlo en más fácil en su manual en PDF. Fíjense, este laboratorio es un laboratorio muy importante. Vamos a tratar en esta oportunidad, ojalá nos hagan caso las autoridades, de poder comprar un laboratorio completo, el que vemos acá, ¿no? Un relé multifunción de regulación de potencia, un regulador para la parte de una central hidráulica, un medidor multifunción que ustedes ya lo conocen, un instrumento de medición igual, ¿no? Que un medidor multifunción más simple nada más. Acá tenemos una barra para hacer el paralelo, de una barra tipo sistema de potencia, ¿no es cierto? Una barra A, una barra B. Y en este caso tenemos en la parte de abajo los interruptores comandados por estos relés. Es cierra y la carga está hacia abajo. Entonces esta barra puede alimentar a la carga, se pone paralelo y se alimenta con este sistema. Acá tiene el interruptor de salida de la carga
Y yo podría, en ese momento, cuando tengo en paralelo, aperturar y sacar la barra para su mantenimiento. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es muy utilizado en la parte industrial, pero acá tenemos dos barras que podemos ponerlo en paralelo, ¿no es cierto? Las cargas están en una de las barras, y entonces si yo quiero sacar una barra, tengo que pasar todas las cargas a la barra siguiente. Acá tenemos un relé 50 que me puede direccionar en forma temporizada la corriente, que depende de la dirección de la potencia. Otro relé de potencia que vendría a ser en este caso una función 32, un relé temporizado de tipo 50, un relé de falla tierra que podría ser en este caso una corriente homopolar, un relé temporizado de sobretensión, o sea, función 80, y el multímetro analógico digital que acabamos de verlo. Vamos a los esquemas de frente para poder interpretarlo un poco. Fíjense que los laboratorios son muy sencillos, vienen en castellano. Yo he logrado obtener un nivel en castellano. Y acá tenemos, fíjense, el primer ensayo que dice sincronización con la red y control de generadores, sincronización con la red. Y acá me dice, ¿no? Diagrama de montaje, circuito de lámparas apagadas. Si nosotros analizamos, este grupo electrógeno prende con este seccionador. Y acá este guardamotor prende con el sistema de San Marcos. Entonces cerramos cerramos este interruptor, la energía viene por este lado y hasta acá. ¿No es cierto? Acá este medidor multifunción lee la tensión, frecuencia de este grupo electrógeno. Por este lado, tenemos lo siguiente. Por este lado de San Marcos tenemos que está unido. Los LEDs están prendidos que me están indicando que hay tensión en este lado. Acá tengo un voltímetro doble. Me mide esta fuente y me mide esta fuente de acá, o sea, la parte de acá. Acá tengo un voltímetro cero, que significa que cuando las dos fuentes están sincronizadas, la tensión es cero. Y acá tengo un frecuencímetro, para este lado, y de acá es para el lado de acá. Entonces, cuando me dice que estoy en 60 Hz, es una de las condiciones que me va a medir este sincronoscopio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos la red de San Marcos, que viene por acá, viene esta base, acá hay una lámpara acá debajito, ¿ven? Y lo colocamos a la red del grupo electrógeno, del generador síncrono. Entonces, si esto está apagado, quiere decir que esta línea 1 y la línea 2, la línea 1 de la otra fuente, están sincronizados. Vamos a la segunda línea. Acá tenemos la lámpara, viene por acá de igual manera, y la tercera línea viene a la tercera lámpara. Si tenemos las tres lámparas apagadas y tenemos las mismas frecuencias, entonces tengo que comenzar a visualizar el sincronoscopio, de acá. Entonces, este sincronoscopio ustedes podrán ver ahí un poquito, un LED que está bastante acá, más prendido que los demás. Entonces, este LED comienza a viajar toda la vuelta. Cuando la sincronización es un poco difícil, esos LED viajan a una velocidad, o sea, se nota el giro, ¿no? Pero viajan bien rápido. Cuando ya estamos sincronizando, entonces esto se hace lento. Una vez que llega acá, se prende un LED verde, entonces con este seccionador se cierra este enlace. Cerramos el enlace y ya tengo los sistemas en paralelo. Pero antes de poner en paralelo, tengo que optar por lo siguiente. Les decía que esta es la seguridad, ¿ven? Este es su termostato, viene al freno, el freno conecta con la fuente de que va a ser puesta en paralelo. Por otro lado, fíjense, el freno se sincroniza con una tensión fija, que viene por este lado al más, y viene por este lado a este interruptor.
Una vez que esto lo cerramos, viene acá. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Para yo poder poner en paralelo, esta tensión es registrada por esta fuente, y esa tensión de acá es registrada, o esta tensión es el registro de esta fuente. Entonces yo tengo que optar por este regulador que va al circuito de campo, ir analizando que esta tensión sea igual que esta, igualitas, ¿no es cierto? Una vez que son iguales, tengo las dos tensiones, las dos frecuencias, veo la sincronización, llega, cambia al verde, cierro esto y ya lo tenemos en paralelo. Una vez que esto cierra, estos controles del variador de frecuencia ya no operan. El generador está puesto en paralelo, ¿no es cierto? Entonces es una de las formas, y es bien simple, miren, hacer el montaje de esto es sumamente sencillo. Y eso no es todo, ¿no? Acá tenemos, fíjense, dice freno de sincronización, te lleva de la mano. Poco a poco tienes que ir haciendo tu experiencia y vas a terminar bien. Acá tenemos una sincronización con lámparas apagadas, exactamente lo que acabamos de ver. Dice, acción, el servo te dice paso a paso. No te vas a equivocar. Observe ahora el generador, a continuación vuelva a separar el generador de la red, o sea, cuando ya has tenido la sincronización. ¿No es cierto? Entonces, acá tienes otro modelito y te dice acá, ¿no? Lámparas encendidas. Entonces, vienes acá y te das cuenta. Esta línea viene acá y esta línea viene a la línea 2. Línea 1 y línea 2, obviamente hay diferencial de potencial. Y este es otro método que las tres lámparas deben estar encendidas. Estos son los equipos que hay en nuestro laboratorio. Solo que en este software, pues es bastante mucho más completo, porque tenemos máquinas, por ejemplo, de corriente alterna, todo tipo de máquinas. Tenemos, o sea, la enseñanza de este tipo de software, por ejemplo, te da operación del motor, datos nominales y características, motor universal, monofásico, condensador, medición de magnitudes, inversión de giro, medición de potencia, etc. Los materiales que se utilizan. Ahí están todos los módulos que vas a utilizar en tu ensayo. Un seccionador, un freno, esta es la parte modular, o sea, la parte de control. Tienes una fuente y un multímetro. En este caso, tú tienes un motor monofásico y tienes el freno, o sea, la misma máquina en sí. Por este lado tenemos el freno, cómo manejar el freno. La vez pasada también les he dado información sobre esta parte. Por este lado tiene la fuente, te hace una descripción, exactamente lo que les decía, ¿verdad? Ahí tenemos la fuente, tiene igual un guardamotor, la línea 1, línea 2, línea 3, el neutro y la protección eléctrica. Y finalmente el multímetro. Ahí tenemos el multímetro para poder medir tensión, corriente, potencia activa aparente, potencia reactiva y factor de potencia. Tiene la posibilidad de poder trabajar con un USB o con un conector que lo tenemos acá, que es RS232. Bueno, por acá tenemos unos motores universales, por acá tenemos sistema de arranque, cómo arrancar, primero una teoría y ya después te colocan todos los elementos como para poder hacer la práctica. Y todas las prácticas te tienen acá los esquemas, ¿no es cierto? Que con Excel lo importas a la laptop y entonces te produce. O sea, corres y vas a tener las curvas de eficiencia, factor de potencia, etc.
Y como pueden ver ustedes, es un sistema muy sencillo. También se tiene transformadores y por el otro lado también tenemos electrónica de potencia para poder visualizar todo lo que es un poco de control, tiristores y algo más. Si por ahí hubiese alguna pregunta más para poder absolverles. Profesor, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto al banco de condensadores. A ver. Voy a presentar el trabajo de mi grupo. Ok. Profesor, ¿sí se observa el Excel? Sí, ¿no? Sí, a ver. Ok, bueno, a nosotros nos tocó el tema 4. Bueno, en realidad trabajábamos con 480 voltios. Mi pregunta era, cuando hallamos el banco de condensadores, y para hallar el factor de relación de tensiones, porque, bueno, lo voy a aumentar. Ok, acá, este punto. Porque, o sea, nosotros sabemos muy bien, y por lo que también usted nos ha enseñado, es que nosotros escogemos la relación. Uno, tomamos el punto, el voltaje del banco de condensadores, de acuerdo al que esté más próximo a la tensión de trabajo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso es 480. Y si nosotros buscamos en la tabla de banco de condensadores, también, bueno, el que más se acerca o es idéntico es 480. Entonces, acá surge la duda, porque si realizamos la relación, que sería 480 sobre 480 al cuadrado, nos daría el resultado 1. Y eso, entonces, igualmente, ¿no? Cuando escogemos el banco de condensadores, tenemos que multiplicarlo por el inverso, y también resultaría 1, entonces no habría ninguna variación, y a eso iba mi pregunta. O sea, ¿es normal o bueno, es correcto considerar el valor 1, o tendríamos que tomar su inmediato superior, que sería 525 voltios? A ver, vamos a hacerle la pregunta. ¿Por qué nosotros hacemos, o sea, si trabajamos en 220, vamos a la columna de 230? Si trabajamos en 380, pues tenemos que solicitar una tensión superior. Y cuando trabajamos en 460, colocamos 480. O sea, ¿cuál es el criterio? Les había mencionado, ¿no?, que la técnica esto de seleccionar bancos funciona si echas mano de los conocimientos que ya tú tienes. ¿Qué es un condensador? Es un par de placas, ¿no es cierto?, que hay una corriente de fuga entre ellos, pero genera en el tiempo potencia reactiva. Ustedes saben que el condensador entrega, absorbe, ese es su funcionamiento. Y entonces, ¿qué nos dicen las normas ISE y las BDE de los bancos de condensadores? Nos dice, no operes más arriba de su tensión nominal de los bancos. ¿Y esto qué significa? Significa que si tu barra está en 480, pero va a estar en 480 cuando tu sistema es NEMA. Por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, la tensión nominal es 480. ¿Eso qué implica? Que en vacío, o sea, cuando no hay carga, se va a 485 o 490. Nuestro sistema no está preparado para ese nivel de tensión. Sí, les he puesto 480 para que pongan ustedes a explotar el criterio de que cuál es la tensión superior a 480. Ahí tienes 525. ¿Por qué? Porque vas a utilizar un banco de condensadores que va a estar, ¿cuánto? De 20 más 20, 45 voltios por encima de la tensión nominal. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que tu banco de condensadores, pues obviamente va a ser prácticamente eterno, ¿no? Si le da la ventilación adecuada. Entonces, banco de condensadores no es otra cosa que aplicar el criterio del banco, aplicar los principios elementales que tenemos de manejar bancos.
o manejar condensadores en sí. En conclusión, la tensión que tú tienes que hacer el cambio a 525. Claro. Ya. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Profe, una consulta. No sé si es posible, o sea, yo considerando que las líneas están balanceadas para colocar mi medidor multifunción en la zona de media tensión, puedo usar un transformador mixto. No sé si habrá un inconveniente en eso. A ver. No te he comprendido. Para poder censar la tensión y la corriente en el lado de media tensión, para colocar mi medidor multifunción, puedo usar un transformador mixto, ya que ese transformador mixto me censa la tensión y la corriente. Cuando dices un transformador mixto, ¿a qué te refieres? Transformix. Pues por supuesto, o sea que no vas a instalar otro tipo de transformador, tiene que ser un transformador mixto. Necesariamente. Ya, en el lado de media tensión. Así es. Considerando las líneas balanceadas, ¿no? Bueno, en lo posible, las líneas deben estar balanceadas, pero si es imposible que balancee, o sea, por ejemplo, tú tienes cargas monofásicas, tienes pues computadoras que son cargas monofásicas y eso hace que desbalanceen las líneas. Hay un método, cuando se hace instalaciones, un método de reparto de cargas, pero es un método ideal que muchas veces da buen resultado, bueno, y otra vez un poco falla, ¿no? Pero la diferencia de corrientes no tiene que ser muy grande. Por ejemplo, si yo tengo 600 amperios en la fase R, en la fase S tendré pues 620, digamos un 5 más o menos hacia arriba y hacia abajo. 5%. Es muy difícil que un sistema trifásico tenga corrientes parejas, o sea, igual, ¿no? 600, 600, 600. Eso casi no se da. A no ser que el sistema al cual se alimenta tengan cargas meramente trifásicas. En ese caso, sí. Ya, profe, gracias. Muy bien, jóvenes, siendo las 7:55 de la noche y debido a que ya no hay más preguntas, lo cual para mí es una pena, nos veremos la próxima clase. Buenas noches y comenzamos, por favor, un par de minutos más, 5:05, comenzamos el laboratorio. Buenas noches, jóvenes, hasta luego.